Me acuerdo mucho de la época del colegio, Diomedes, muchísimo. Esas épocas como de descubrir el vallenato, para mí fue como Diomedes, el Binomio de Oro en la época de Rafael Orozco, Los Zuleta, también Otto Serge, pero Diomedes fue muy importante en esa época. No, lo peor es que sí, a mi mamá le encanta el vallenato, siempre le ha gustado, por más de que seamos bogotanos, la música tropical en mi casa siempre ha sido importante o siempre fue importante desde que era niño y creo que de ahí viene como ese gusto por el vallenato. Para mí ese es tal vez el descubrimiento más importante de mi vida, darme cuenta que puedo hacer canciones. Y en ese momento cuando escribí la primera canción me acuerdo mucho de ese sentimiento entre emoción, orgullo, eh, ilusión, ¿no? Mucho, eran tantas cosas juntas que fue como una satisfacción personal tan grande que al final del día creo que por eso me quedé el resto de mi vida buscando siempre esa satisfacción a la hora de escribir una canción. Escribir esa primera canción, que fue una canción además muy espontánea, como hablando de la televisión porque era lo que tenía enfrente, pero realmente lo que estaba yo demostrándome era que yo podía hacer una canción y que podía agarrar unos acordes y ponerle letra y crear algo. Entonces desde ahí la importancia para mí de esa canción es esa, es darme cuenta que yo podía componer. Digamos que yo ya venía con un tema muy seguro de que la música era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, pero ir a Berkeley me lo reafirmó. Ir a un lugar donde vibraba, conocí tanta gente que vibraba igual que yo y veía que era algo normal vivir de hacer canciones y hablar de música todo el día eh, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Como en ese momento es darme cuenta que somos muchos en el mundo que pensamos de la misma manera y eso fue lo bonito de estar en Berkeley, estar un mes y medio, 2 meses con gente que todo el día hablaba de música y de ahí dije, bueno, ya, esto es lo mío. Más allá de la parte económica, era el reto de que yo lograra poner, yo creo que dije, voy a dejar 50 discos para mí, debió dejar de pronto un poco más porque entre que le regalé a familia, amigos y eso, yo hoy en día creo que si acaso tengo dos, pero para mí lo importante era lograr que 450 discos quedaran en 450 manos diferentes y arrancar a contar una historia. Ese era el reto más grande de ese momento. Yo no podía creerlo porque además de eso yo nunca le mandé el disco a Julio Sánchez. Le llegó, le llegó por José Gaviria además. Y a José Gaviria le llegó por otro lado. Yo no se lo mandé a José Gaviria ni a Julio Sánchez y termina sonando en ese momento el disco en la emisora que estaba Julio en ese momento, que no me acuerdo en cuál era. Y, y yo no podía creerlo. Yo no podía creer que estuviera sonando ahí y de ahí empecé a conectarme con mucha gente. De ahí me conecté con Alejandro Villalobos, que ha sido alguien muy importante en mi carrera y que desde el principio siempre me apoyó y, y de ahí se empieza a escribir como un poco lo que es mi recorrido. Siempre mantuve, así como te decía que en mis discos he mantenido como esas dos vertientes, en mi vida también siempre lo tuve así, porque en esa época que tenía ese grupo que se llamaba Nash, que era muy rockero, paralelo estaba tocando en la orquesta del colegio, que tocábamos puras cosas latinas, y siempre he mantenido como una doble vida musical, y creo que en conexión finalmente logré conectar esas dos vidas y ahí es donde logro como unir una cantidad de cosas que venían por otro lado. Pero sí, obviamente hay preferidas. Lo que pasa es que desde hace, bueno, casi 10 años Gibson me patrocina y me da guitarras, entonces por eso hay varias guitarras que son con las que toco en vivo, pero digamos que las guitarras, las que yo he comprado, las que me han regalado, sí, claro, hay una, por ejemplo, que me regaló Juliana, que es una marca española que se llama Admira, que esa tiene nombre, no es que yo se lo hubiera puesto, pero uno mira por dentro y se llama Irene. Es una guitarra que quiero mucho, es una guitarra de nylon española. Alguna vez toqué en un evento benéfico en Miami hace algunos años y después hubo como una subasta silenciosa, que uno iba y dejaba su oferta ahí en un sobre y terminé comprando la guitarra con la que Juanes grabó La Camisa Negra, que además es tremenda guitarra, entonces la uso mucho para grabar también y para tocar, esa es otra de las que le tengo cariño. ¿Cuál otra? Sí, cada una como de las tiene su historia. Eso fue muy bonito porque el primer reto que había con el sinfónico era la parte de la voz, porque teníamos 2 días para grabar
48 horas, bueno, que realmente se resumían a 8 horas diarias, o sea, 16 horas en 2 días para grabar todo el sinfónico. Pero estar cantando 16 horas o 8 horas seguidas para conservar la voz bien, digamos, es un reto. Entonces, lo primero fue como concentrarme mucho en eso y mentalizarme en que no sé de dónde, pero tenía que sacar eh, voz hasta el final de las grabaciones. Y lo segundo era saber que esas grabaciones se estaban haciendo 100% en vivo. Ahí lo que hacíamos era, hicimos 3 tomas de cada canción y después escogimos la mejor toma. Entonces cada vez que arrancábamos una toma era como si fuera la última de nuestras vidas, ¿no? Era como, listo, vamos a arrancar otra vez, toma 2 de Enrédame. Y eso le dio una mística muy particular a la grabación de ese sinfónico. Orgullo, mucho orgullo y me siento muy privilegiado además de haber podido hacer eso porque tener tú a casi 100 músicos sentados tocando tus canciones y poder haber podido hacer ese proyecto es un privilegio, es un privilegio. Y cada vez que tengo la oportunidad de cantar con la Sinfónica siento ese mismo privilegio porque son muchos músicos que admiro mucho y gente muy talentosa, muy profesional con la que puedo compartir mi música. Trato cuando tengo un espacio libre, me voy a estar en mi casa, así sean un par de días y tenga que viajar desde algún lado, pues lo hago. Voy, estoy allá. Eh, la tecnología ayuda mucho. FaceTime, por ejemplo, hoy en día, poderlos ver todos los días, por más de que sea por medio de un teléfono o Skype o lo que sea. Eh, y estar en contacto siempre. Digamos que ese es de los grandes sacrificios de esta carrera, es estar viajando, pero hay buenas maneras para estar en contacto. Claro, los hijos sí, los hijos, bueno, más que cambiar la forma de ver la música, yo creo que los hijos le dan como más color en general a todo y a mi música pues han sido inspiración también para la música y motivación, yo creo que mucha motivación, yo creo que los hijos traen eso, mucha motivación.